vive, hermanos. Cristo. Y a su nombre. Gloria. Puede subir más. Bendito sea el Señor. Amén. Venía un poco preocupado porque pensé que no iba a llegar a tiempo para el servicio, pero bendito sea el Señor. Aquí está. Él ha sido bueno y aquí estamos presentes. Sí, amén. Sí, amén. Un poco con pena, ¿verdad? Porque andamos un poco lejos, pero gracias al Señor. Él ha sido bueno con nosotros. Sí, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. El tema para esta tarde trae como título Atravesando el desierto. Wow. Bendito Dios. Aleluya. Amado hermano, cuando estés atravesando el desierto, porque muchas veces atravesamos el desierto, ¿verdad? Así es. De muchas formas. Así es, amén. Puede ser a través de una enfermedad, de una crisis familiar o de un problema personal o familiar. Sí, amén. Hay muchas formas de enfrentar Así es. el desierto, que a veces no vienen por querer venir, sino que el Señor nos pone a prueba a través de tantas cosas en nuestra vida. Sí, gloria a Y Dios. nosotros los cristianos pues hemos llegado a entender de que todo nos viene para bien. Cuando Dios pone algo en nuestra vida es porque Él quiere hacer algo con nosotros, ¿verdad? Amén, así es. Y es para que aprendamos a confiar más en Él. Amén. 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 Puede que también el Señor quiera cambiar nuestra personalidad, porque a veces tenemos una personalidad bastante fuerte y ¿verdad? A través de ese desierto que el Señor pone en nuestras vidas, pues nos va a cambiar. Quiere ser más humildes. Sí, amén. Para empezar, mi amado hermano, quiero traer a ustedes como ejemplo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo esclavizado por Egipto Sí, muchísimos años, ¿verdad? Sí, amén. Y en este pueblo tenemos un gran ejemplo cuando Dios lo llevó al desierto. Después de su liberación en Egipto, ahí nos muestra claramente que los desiertos los usa nuestro Señor para que a través de ellos podamos tener un acercamiento más profundo con Él. Sí, amén. Y para que aprendamos a no pensar que todo lo que llega a nuestra vida es cuestión del destino o por temporada de mala suerte, como muchos tenemos la costumbre de decir, ¿verdad? O por artimañas del diablo, que a veces también le echamos la culpa al demonio en todo lo que pasa en nuestra vida. Pero cuando llegamos a entender que muchas cosas que llegan a nuestra vida, Dios las permite, es porque Él tiene un propósito en eso que Él puso en nuestra vida, ¿verdad? Sí, amén. Aleluya. Y a través de ese desierto podremos aprender a valorar tantas cosas que antes no le hallábamos ni tan siquiera sentido a esas cosas, ¿verdad? Sí, amén. Hay veces que a cosas pequeñitas nosotros no les ponemos atención, Sí, amén. pero a veces el Señor a través de cosas pequeñitas nos quiere hablar, Sí, amén. ¿verdad? Y nosotros nos hacemos renuentes, como que no existen, ¿verdad? Aleluya. Como que no existen esas Ahora cosas. vamos en- Y entonces a veces el Señor trae pruebas más fuertes para decirnos, hey, te estoy hablando, Para que nos demos cuenta. ¿verdad? Te estoy Aleluya. hablando, Bendito quiero Dios. tener un acercamiento contigo. Sí, amén. Gloria a Dios, aleluya. En el libro de Éxodo, mire que es un libro muy, muy importante en las Sagradas Escrituras. Sí, amén. Jesús. Ahí vemos cómo el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto con la esperanza de la tierra prometida. Un lugar donde vivirían y tendrían de todo en abundancia. Un lugar
como lo dice la Biblia, donde fluye leche y miel, y en donde vivirían en paz. Sí, amén. Pero luego de cruzar milagrosamente el Mar Rojo y presenciar la destrucción del ejército egipcio, lo que Israel vio al horizonte no fue la tierra prometida, sino un desierto. Porque recuérdense que cuando Israel salió de Egipto, él no llegó a la tierra prometida inmediatamente. No. Pasó 40 años en el desierto a prueba Para poder llegar. y no llegaron ellos. La vieja generación tuvo que quedarse, morir en el desierto por sus propios delitos, ¿verdad? Y sus costumbres que habían, porque el Señor los había sacado de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos, ¿verdad? Ellos llevaban a Egipto en su corazón, Con ellos. con ellos. Aquella nación que marchaba con la esperanza de la tierra prometida, ahora caminaba con hambre, fatiga, frustración, al no ver la señal de la tierra que fluía leche y miel. En Éxodo, capítulo 16, versículos 1, 2 y 3, Éxodo capítulo 16, versículos 1, 2 y 3, nos dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Sí. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mi amado hermano, todo el pueblo renegó, ¿verdad? Todo el pueblo renegó. ¿Pero por qué renegaban ellos? Porque en Egipto lo tenían todo. Eran esclavos, pero no les faltaba comida, ¿verdad? De comer y beber. Y a ellos eso les importaba más. Fíjense que se habían olvidado tanto de Dios que a ellos les importaba más eso, la comida y la bebida, que Dios. Ahora Dios las había llevado al desierto para probarlos, para ver si su fe aún estaba con Él, ¿verdad? Y para ver si ellos botaban de su corazón todas las costumbres que habían aprendido en Egipto. Porque en Egipto habían algunos que se habían acostumbrado hasta a hacer ídolos para tener en la casa. Sí, amén. Porque eran las costumbres de Egipto, no tener ídolos. Hay una pregunta muy importante aquí. ¿Será que Dios se había equivocado? No. No. ¿Acaso el plan de Dios era sacarlos de Egipto para luego matarlos de hambre en el desierto? No. No. No, ¿verdad, hermano? No. El desierto no fue un accidente ni un descuido de Dios para con Israel. Él sabía lo que había, por qué los había llevado al desierto. Él tenía un propósito en el desierto para ellos, y era fortalecerlos en su fe y para ver si guardaban sus mandamientos y para sacar a Egipto de ellos. Como anteriormente lo dije, Sí. Él ya había sacado a su gente de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones, ¿verdad? Sí, Egipto seguía en sus corazones. Sí, amén. O sea, el Señor usó este desierto para hacer ver a su pueblo que no solamente
del pan iban a vivir, sino que también de la palabra de Dios. Porque Sí, ellos se amén. habían olvidado de la palabra de Dios en todo el tiempo que estuvieron en Egipto. Se olvidaron completamente de la Sí. palabra de Dios. Habían siempre los que estaban a la cabeza de ellos siempre estaban buscando a Dios, pero la gente en sí, como hoy en las iglesias, ¿verdad? Todo el mundo desapareció. Así en ese entonces, cuando ellos estuvieron en Egipto, sucedió lo mismo. Ellos se olvidaron de Dios y decidieron vivir conformes a la vida de esclavitud que tenían ahí, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 nos dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber de lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Miren, a veces el Señor a nosotros nos lleva al desierto para probarnos. Así es. A veces decimos: ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me duele la rodilla? Si el Señor a veces nos está diciendo algo, tienes que confiar más en mí, ¿verdad? Tienes que aprender a que yo soy tu sanador. Tienes que confiar en mí. Gloria a Dios. Sí, aleluya, bendito El Señor nos sea lleva al desierto por algún motivo, una razón. Gloria a Dios. Usted no va a parar ahí por gusto. Poderoso es el Señor. Mi amado hermano, el desierto y la ausencia de recursos, mira lo que trae el desierto. El desierto trae ausencia de recursos, porque usted no va a tener agua, usted no va a tener comida. Mire. Pero, dice, ahí es donde usted va a depender de Dios, Sí, amén. no de lo que tiene en la vida secular, que tiene su comidita, tiene su agüita, todo, como lo tenía el pueblo de Egipto. En el desierto no iban a tener comida, no iban a tener agua, pero iban a tener lo mejor. Sí. Por eso Dios les dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. Así es. Ezequiel capítulo 20, versículos 5 al 20. Ezequiel capítulo 20, versículos 5 al 20 nos dice así: y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que le alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Y realmente nuestro Dios, vamos a parar un segundito aquí. Jehová quería sacar de ellos, mire, los ídolos de Egipto. Porque aquí mismo les vuelve a repetir, les dice: cada uno eche de sí las abominaciones, lo malo que habían recibido de Egipto, delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Miren que los llevaban ahí guardaditos entre las bolsas, miren. Ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije:
que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos, en medio de la tierra de Egipto. Aquí estamos viendo, mi amado hermano, una de las formas por las cuales el Señor nos lleva al desierto, Sí, Sí, amén. ¿verdad? A veces no queremos soltar cosas que tenemos que soltar. A veces nosotros continuamos viviendo como la vida que vivíamos antes. Se nos escapan las malas palabras, los pensamientos siguen siendo los mismos. Hay tantas cosas en las que el Señor quiere que nosotros vayamos Que cambiando, cambiemos, ¿verdad? amén. Versículo 9. Con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. ¿Bien? Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santificó. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase. Fíjese que Dios no los destruyó, para que su nombre no fuese visto como un Dios malo, que los sacó solo para exterminarlos, ¿no? Porque dice para que no se infamase mi nombre, ¿no? No dijeran los Ujú. los de Egipto que Dios lo había sacado para la muerte. Para terminarlos, Sí. ¿verdad? Entonces dice, pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones a cuyos ojos los había sacado, dice. ¿Bien? También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Miren, miren lo que quería el Señor también sacar del corazón de esta gente. Los ídolos. Y a veces el Señor nos lleva también a nosotros al desierto, ¿no? Para que nosotros podamos entender y reaccionar qué cosas tenemos que ir separándonos de nosotros, ¿no? Aleluya. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo, que sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Aleluya. Amén, amén. Dios había sacado a su pueblo de Egipto, mi amado hermano, pero ahora necesitaba sacar a Egipto de su pueblo, Sí, aleluya. porque sus corazones estaban llenos de las creencias de Egipto, y como vemos ahí, ellos no habían dejado sus ídolos, Sí. los echaron entre sus alforjas Pero ahí van. y los llevaban. Y Dios por eso los llevó al desierto
no los llevó directamente a la tierra prometida, los llevó 40 años al desierto. Y esperemos nosotros no pasar 40 años en el desierto, ¿verdad? Para poder dejar que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestra vida, Sí. ¿verdad? La mayor necesidad de un hombre en esta vida debería de ser tener una relación íntima con Dios. Esa debería ser la mayor necesidad de un hombre, tener una relación íntima con Dios, ¿verdad? No otras cosas. Amén. Gloria a Dios. Pero como lamentablemente nosotros no le buscamos de corazón, por eso es que Él nos lleva al desierto, ¿verdad? Para establecer un acercamiento con nosotros. Él quiere que nosotros nos peguemos más a Él, ¿verdad? Que guardemos sus estatutos, que vivamos en amor, ¿verdad? Como que vivamos el amor que trajo su Hijo amado, Jesucristo. Jesucristo fue amor para todos. Para Él no había excepción. Pero a veces nosotros tenemos excepciones. Queremos a unos, pero a otros no los vemos con buenos ojos. Sí, Es cierto. Es que pasa entre nosotros el simple hecho de ser seres humanos. Somos así. Aleluya. Tenemos la gran diferencia de que a unos los vemos con buenos ojos y a otros no. Entonces, Dios también busca eso en nosotros, ¿verdad? Dios quiere eso, que hayan desigualdades. Amén. Exactamente. Por eso es que Él nos lleva al desierto para establecer un acercamiento. Él quiere que nosotros seamos unas personas diferentes, que no seamos los mismos que fuimos desde que nacimos, ¿no? Sí, amén. Todo el que recibe a Jesucristo, mi amado hermano, viene a ser una nueva criatura. Las cosas viejas. Si ven, las cosas viejas pasaron, más las nuevas Las son hechas. Son hechas nuevas. Ujú. Aleluya. Pues, vemos personas que solamente buscamos a Dios cuando estamos en situaciones difíciles, porque no lo buscamos todos los días. Muchas personas solo le buscan cuando están en la cárcel, Enfermos. cuando están enfermos, cuando tienen un problema familiar, ¿verdad? Cuando estamos en dificultades realmente, Sí. es cuando más decidimos buscar a Dios. Pero no debería ser así, deberíamos de buscar a Dios. No es realmente solo ir a la iglesia, aplaudir y amén, gloria a Dios, cantar. No. Buscar a Dios en verdad implica un cambio tremendo en nuestras vidas. El cambio tiene que venir de adentro para afuera. Porque a veces cambiamos nuestro aspecto exterior, pero el interior no lo Sí, cambiamos. Amén, así es. Aleluya. Sí, amén. Por nuestra naturaleza, nosotros no queremos sufrir. Nadie quiere sufrir. Gracias. Pero Dios nos lleva al desierto para sufrir, Para probarnos. para probarnos, para Aleluya. escarmentarnos, ¿verdad? Pero nosotros no nos gusta sufrir. Nosotros queremos todo en bandeja de plata, ¿verdad? Más que todo la carne la que no quiere Sí, amén. sufrir. Aleluya. Nadie quiere sufrir, dice, porque todos buscamos la superación y evitamos el dolor. Y segundo, porque todos perseguimos la satisfacción, dice, inmediata. Por ejemplo, cuando oramos y pedimos algo, lo queremos así, inmediatamente, ¿verdad? Sí, Lo queremos ya. Pero las cosas de Dios no son así. Amén. Dios es perfecto y en su tiempo todo llega. Así es, aleluya. Bendito Jesús. Amado hermano, la palabra de Dios nos enseña la palabra de Dios nos enseña que nosotros no tendríamos que estar toda una vida en el desierto para poder entender, ¿verdad? Porque el plan de Dios no es tenerlo a usted 40 años en el desierto. El plan de Dios de llevarlo a usted al desierto es para que usted reaccione y vea que el Señor qué es lo que quiere. Ya tuvimos un ejemplo con su pueblo, Sí, amén. ¿verdad?
no esperemos a que Él llegue y nos dé. Porque el desobediente eso es lo que espera, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos lleva al desierto, nosotros tenemos que entregarnos a Él, ¿verdad? Y analizar qué es lo que Él quiere en nosotros, qué es el cambio que Él quiere en nosotros, porque tantas cosas que Él quiere cambiar en nosotros, mi amado hermano, Así es, ¿verdad? amén. El desierto es un lugar en donde usted no encuentra alimentos ni agua. Es un lugar seco, ¿verdad? Y si Dios lo lleva a ese lugar, me vuelvo a repetir, es por un propósito de Él en su vida. Quería llevarlos a Romanos capítulo 5, versículos 12, 13 y 14. Romanos. Para ver un poquito de cómo el pecado llegó a nuestras vidas. Romanos. Romanos capítulo 5, versículos 12, 13 y 14. Amén, gloria a Dios. Vamos a hablar un poquitito de Adán y Eva. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores, Amén. ¿verdad? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aleluya. Gloria a Dios. Mi amado hermano, ahora Dios, como Padre amoroso, busca que volvamos nuestros corazones hacia Él. Y eso fue lo que hizo con Israel en el desierto. Escudriñar sus corazones, disciplinarlos como un padre a un hijo. Deuteronomios capítulo 8, versículos 5 y 6. 5, 6 y 7. Deuteronomio capítulo 8, versículos 5, 6 y 7. Un amén cuando lo tengan, por favor. Amén, gloria al Señor. ¿Me lo lee, pastor? Deuteronomios. Capítulo 8, versículos 5, 6 y 7. Amén, amén. Deuteronomios 5, 8, 6. Capítulo 8, ¿verdad? 8, versículos 5, 6 y 7. Lea. Versículo 7. Reconoce a sí Sí mismo mismo. en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios Te te castiga. castiga. Guardarás Pues, pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Número 7. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Aleluya. qué lindo. Mire, mi hermano, Gloria a Dios. por eso es que Dios llevó a Israel al desierto. De manera intencional. No fue que se haya equivocado. Así es. Fue de manera intencional. Por todo ese tiempo. Para Imagínense, que ellos 40 cambiaran. años. Aleluya, bendito Jesús. Y todo era parte de su plan, ¿verdad? Amén, así es. Para que su pueblo se humillara, para que cambiara su corazón y para que dejara sus ídolos. Sí, amén. Porque ellos antes no llevaban ídolos en sí. Pero ellos estando en Egipto empezaron también a agarrar las costumbres de Egipto, ¿verdad? A veces, por eso el Señor Habían nos abre los aprendido ojos sus para... costumbres, Sí, aleluya, sí. exacto. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Aleluya.
8:3. 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aleluya. Bendito Jesús. Miren, por esta manera, Dios los había llevado también al desierto para enseñarles que no somos de pan, Solo de pan vivirá el hombre, amén, sino aleluya. más todo de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuál es lo que sale de la boca de Jehová? Palabra. Su palabra. Aleluya. ¿Quién es el pan de vida? Jehová, Dios. Jesucristo, ¿verdad? Amén. Sí. Jesucristo, aquí nuestro Señor al pueblo de Israel en el desierto le dio, dice, que su sustento, que fue el maná. Así es. ¿Sabe por qué al pueblo de Israel le dio el maná? Porque su hijo no había venido aún a este mundo. Mas a nosotros no nos vino a dar maná. A nosotros nos dio a su hijo amado, quien vino a darnos lo mejor, A dar su vida, a regalar- a vida en darnos abundancia. vida y vida en Sí, abundancia amén. Bendito Jesús. a través de su muerte, Su ¿verdad? muerte. Así Como es, él gloria a Dios. mismo lo dijo, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. Amén. Todo aquel que viene a mí No se pierda, mas no se tenga pierda, mas tenga vida eterna, Así es, amén. ¿verdad? Y jamás volverá a tener sed. Esas son las cosas que nuestro Señor dijo, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. A veces nuestro Señor tiene que llevarnos al desierto para hacernos entender, ¿sí?, que el hombre no solo vive de pan, sino de todo lo que viene de la boca de Jehová. Amén. El desierto es un lugar de transformación. No importa tu desierto, si se llama desempleo, si se llama enfermedad, si se llama peligro de muerte, el Señor tiene el control de él. Porque si el Señor te llevó ahí, el Señor tiene control. Sí, amén. Sí, amén. ¿Verdad? Bendito Dios. Y yo he visto gente que son testimonio de vida para el Señor, que Dios, después de estar a un paso de la muerte, Dios les ha dado vida y vida en abundancia. Sí, Y el amén. Señor espera que esa persona regrese a su camino un día de estos, ¿verdad? Porque el Señor está esperando con los brazos abiertos a que regreses al camino de nuevo. Sí, amén. Porque eres un testimonio vivo para la obra del Gloria a Señor. Dios, aleluya. Amén. Bendito es el Señor. Amén, así es. Del desierto jamás volverás a salir igual, de ninguna manera. ¿Cómo salir victorioso del desierto? Entendiendo la forma en que Dios quiere usarte. Así es, ¿Verdad? entendiendo el propósito. La respuesta es la provisión de Dios en nosotros. Sí, aleluya. En otras palabras, entendiendo cómo Dios nos quiere usar, Amén. ¿verdad? Para Israel, dice, la provisión de Dios fue el maná. Una sustancia para muchos desconocida y extraña, ¿verdad? Sí, amén. Dice que el nombre que el pueblo de Dios le puso a este alimento, dice que ellos le llamaron manjú en idioma hebreo, que quería decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Pero Moisés les dijo que es el pan de Dios, maná de Dios. Amén. Éxodo capítulo 16, versículo 15, nos dice así: y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Aleluya. Aleluya. Bendito Mire. es el Señor. Hermano, aún en estos tiempos seguimos preocupados por qué Dios nos va a dar a diario. Aún seguimos preocupados
que Dios nos va a dar cada día, que de nuevo trae el Señor para nosotros, pero lo esperamos. No lo esperamos espiritualmente, si no lo esperamos, lo esperamos como un afán, Amén. ¿verdad? Sí. Pero Él quiere que entendamos que la comida que Él nos ofrece es su sagrada palabra y nuestro mejor alimento es Cristo Jesús, Sí, amén. quien Gloria a es el Dios. pan de vida, Aleluya. porque a través de ellos llegaremos así es, ¿verdad? Así es, Que amén. es el lugar prometido que nuestro Señor Jesucristo nos Así es, nos gloria a prometió. Dios. San Juan capítulo 6, versículo 35. San Juan capítulo 6, versículo 35. Nos dice así. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. San Juan capítulo 6, ahí mismo versículo 51. También nos dice, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. aleluya, Bendito y poderoso yo su soy el nombre. pan vivo, dice el Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mire por quién Él dio su vida. Por el mundo. Porque antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo, ya Dios estaba cansado de nosotros. Sí. Y su Hijo vino a redimirnos de todo pecado, para que a través de todo aquel que creyese en Él fuera salvo y tuviera vida eterna. Amén. Para dar salvación. Para dar salvación al Gloria a mundo Jesús. entero. Él no vino por uno, Vino por todos. Él Amén. vino por todos. Sí, amén. Pero no todos decidimos seguir su camino. Sí, no todos somos agradecidos. No todos amén. somos agradecidos, Gloria a amén. Dios. Como Israel buscaba alimento físico, porque ellos se preocupaban más en eso, ¿no? Que habría de comer mañana, porque estaban en el desierto, ¿no? Sí, amén. Y agua para saciar su sed. Pero Dios quería darles algo más maravilloso, y era tener una relación estrecha con ellos para poder cambiar todo lo que había en sus corazones. Sí, amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Nos dice así: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Sí? Nosotros tenemos todo, ¿verdad? Pero a veces quisiéramos más. Y una cosita pequeña que nos falte, ahí estamos, ay, yo quiero esto, y teniendo todo. No estamos conformes a veces. No estamos conformes. Sí, amén. Y por eso era la provisión diaria de maná que Dios les daba a su pueblo, para enseñarle que no había otro Dios en este mundo, y que su necesidad no era solo el alimento físico. Mire, porque la mayor necesidad que debe de tener el hombre en esta vida y en medio del desierto es una relación íntima con Dios. Sí, amén. ¿Verdad? Para que nuestra fe crezca y podamos creer en su palabra y aceptar sus mandamientos y ponerlos en práctica. Mire que no solo aceptarlos, también ponerlos en práctica, porque a veces decimos Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, pero no hay amor en nosotros, ¿verdad? Es una de las cosas primordiales que debe haber en nosotros, amor. Sí, amén. Sí, gloria a Dios.
y no lo digo por nadie, lo dice en general, ¿no? A todos en general debería ser lo primordial en nuestras vidas, el amor para los demás. Eso era lo que quería Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que buscaran más de su presencia y que dependieran en Él en todo. Depender de Él quiere decir confiar plenamente en Él. Por eso es que Dios nos lleva al desierto, para que aprendamos a confiar plenamente en Él. Que nosotros botemos toda la basura que cargamos encima y aprendamos a confiar plenamente en Él, en todo. Sí, amén, gloria a Dios. Aunque el desierto es una buena oportunidad para profundizar nuestra relación y comunión con Cristo. Miren. Sí, amén. El desierto donde toda fuente de seguridad y estabilidad desaparece. En el desierto no hay seguridad. Si usted va al desierto de Arizona, ahí no tiene seguridad usted. Porque hay coyotes, hay serpientes, va a encontrar cualquier clase de animal que va a querer atacar, morderlo, ¿verdad? Y no hay seguridad. Pero el desierto al que Dios nos lleva puede parecer similar a este, ¿verdad? Porque si una enfermedad grave nos ataca, no sabemos cómo podemos terminar, ¿verdad? A veces lo duro de una prueba es soportarla, porque muchos se rinden en la prueba y se alejan, mejor. Se olvidan de que el camino que Dios les puso. A veces vienen pruebas grandes en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Números capítulo 32, versículo 13, nos dice así: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Nosotros pasamos un día enfermos, mire, y ya estamos llorando. Y mira lo que le pasó al pueblo de Israel. La ira de Jehová se encendió con Israel y los hizo andar errantes por 40 años en el desierto. Hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. 40 años en el desierto. Y como vuelvo a repetir, nosotros un día enfermos estamos afligidos. Estamos desesperando. Estamos afligidos y desesperados. Ay, Señor, si ya aquí has tú venido. Aleluya, sí, Señor. Amado hermano, cuando realmente leemos el relato en Éxodo, particularmente en la provisión del maná, vemos que Moisés les declaró a su pueblo: por la mañana verán la gloria de Dios, la gloria del Señor. Éxodo capítulo 16, versículo 7, dice así: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? El pueblo murmuraba no contra Dios, pero ¿verdad? Porque ellos se afligían por sus alimentos diarios. Sí. Cuando ellos vieron el maná, realmente vieron la gloria de Dios. Es una de las formas en las que Dios se manifestó con ellos, ¿verdad? Dándoles un pan del cielo. Sí, amén. Una de las formas en que Dios se manifestó con ellos. Por eso nos dice en su palabra: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá sed, jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Juan capítulo 6, versículos 35 y 36. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliesen, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí,
que el Padre me ha enviado. Dice, estas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el Padre me ha enviado. Enviado como el pan de vida. Mire que esto fue lo que nos envió Dios a nosotros, a nuestro Señor Jesucristo. Él nos envió a nuestro Señor Jesucristo como el pan de vida para la humanidad. Él le dio pan nada más a Israel en el desierto. Pero nosotros fuimos aún más bendecidos porque el mejor pan que nos dio a nosotros fue el Señor Jesucristo. Será para que a través de Él hubiese salvación para todo aquel gloria a Dios, que le aceptase. Sí, amén. Amado hermano, cuando camines por el desierto y te sientas al borde del colapso, créeme que va a renegar. Todo el mundo lo hacemos, ¿no? Cuando estamos desempleados, sin dinero, sin pagar la renta, renegamos. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Qué voy a hacer? Y lo primero que hacemos es renegar. Contra Dios, ¿va? Porque ¿contra quién más? Porque Dios es nuestro sustento. Sí. Y muchos, dice, renegamos. Y podemos también hasta pedirle, Señor, dame una señal de que esto ya va a pasar, que voy a conseguir un trabajo. Pero Dios ya lo llevó a un desierto. Sí. ¿Por qué? Para probar realmente cuál es la fidelidad que usted tiene con el Señor. Si está siendo fiel, si está creyendo en su palabra, si cree que el Señor le va a sacar de ahí. Mire que el Señor nos llama a remover de nuestras vidas la murmuración y el deseo de ver señales. No deberíamos de pedirle señales al Señor si vamos a tener un buen empleo, porque eso es como dudar de Él, ¿verdad? Sería como dudar de que el Señor nos mande señales milagrosas. El Señor no quiere que nosotros le pidamos ninguna señal para que nosotros podamos enfocarnos completamente en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y depositar nuestra confianza plena en Él. Porque, como volvemos a ver, en aquel entonces Dios dio pan a sus hijos en el desierto. Y vuelvo a repetir, y a nosotros nos dio el mejor pan de vida. El pan en el que vamos a tener de todo, ¿no? La confianza plena. San Juan capítulo 6, versículos 30 en adelante, 33. Le dieron entonces qué señal, pues haces tú, para que veamos y te creamos, que ahora haces. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os digo a Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Gloria a Dios. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Él le respondió, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, Sí, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Sí, amén. Es posible que, hermano, que usted sepa que Jesucristo es el pan de vida. Todo cristiano puede saber, ¿verdad? Sí, amén. Y saber las cosas correctas acerca de Dios, pero no es suficiente.
que usted crea que Jesucristo es el pan de vida. No es suficiente con creer y que en las cosas correctas acerca de Dios. En la vida cristiana se trata más bien de conocerlo de manera íntima y personal y real al Señor y poner en práctica sus mandamientos, los mandamientos que Él nos dejó, ¿verdad? Amén. Y el desierto, mire, mi amado hermano, es una muy buena oportunidad para profundizar en nuestra relación y comunión con Cristo. Pues Él es la verdadera y más grande provisión de Dios para sus hijos. Y cuando el Señor te lleve al desierto, no reniegues, no te lamentes, solo abre las puertas de tu corazón para que Él pueda habitar en él. Y Él te transformará y te sacará de ese desierto. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años. O sea, no hay que provocar al Señor. Mire, porque dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. No necesitamos que el Señor nos castigue 40 años, ¿verdad? No. Al contrario, nosotros tenemos que decirle, Señor, estamos dispuestos a que hagas con nuestras vidas tu voluntad. Sí, amén. ¿Verdad? Porque si nos ponemos renuentes a Dios y queremos decir, no, yo ya no sigo aquí predicando el Evangelio porque no hay nada serio. Cuidado con las palabras. Sí, Va a tentar a Dios. Va a tentar lo más sagrado que hay en esta vida. Sí. Que es nuestro Señor. Espíritu Santo. Amén. Sí, Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté, dice, contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice, Santo es el Señor. si nosotros nos desviamos del camino de Dios, no vamos a entrar a su reino. Sí, gloria a Dios. Porque aquí claramente nos está hablando el Señor. Versículo 12 dice, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazones malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, Gloria a Dios. porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestra confianza del principio es Dios, ¿verdad? Y Sí, Jesucristo es la confianza. sí, amén. Amén. Bendito Dios. Glorioso nuestro Señor, ¿verdad? Y hasta acá vamos a dejar este hermoso mensaje. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes Sí, y que el amén. Señor haya hablado a sus vidas, ¿verdad? Sí, gloria a Gloria Dios. al aleluya. Señor. Bendito es el Ustedes, a Señor. nuestro amado pastor. Bendito es el Señor.